amigos de MDM, bienvenidos a esta sexta revolución que estamos construyendo con ustedes. Hoy vamos a hablar de una cosa que me apasiona por un lado, pero por otro lado me parece de las realidades más importantes que uno tiene que conocer para como profesional estar alineado con los nuevos modos de pensamiento que tenemos que tener en la industria del marketing y publicidad. Ahora, hoy vamos a hablar del principio del universo. Y esto es obviamente uno de esos problemas que las personas tienen, como ¿por qué estamos hablando de estos temas si yo estudié marketing y publicidad para poder hacer campañas? No hay nada más importante en la era cognitiva y en la sexta revolución que entender los principios básicos que unifican todos los tipos de inteligencia. Por eso vamos a hacer esto. Si tienen alguna duda de por qué estamos hablando del principio del universo, les recomiendo que vean el último capítulo y les vamos a poner un vínculo abajo para que lo puedan tener, ¿vale? Para que entiendan de qué se trata. Hoy vamos a arrancar directamente en el principio. Vamos a empezar atrás, en el punto más atrás literalmente del tiempo, donde realmente el universo empieza a volverse una de las habilidades básicas para entender cómo uno puede ser un marketero efectivo en la era cognitiva. Hay una gran premisa con dos grandes enseñanzas que uno tiene que entender para poder estar preparado para este cambio, y es entender el mercado. Y obviamente entender el mercado suena como, pero es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo en marketing y publicidad. Estudiamos a los consumidores y, por supuesto, basado en estudiar a los consumidores, pues claramente sacamos campañas que ayuden a modificar sus comportamientos de compra para hacerlo. Pero eso quiere decir que estamos asumiendo que todos nuestros consumidores o clientes de servicios o productos son seres humanos. Y esto había sido cierto hasta hoy. Porque en la sexta revolución tenemos que entender que la inteligencia artificial es un cliente. No solamente va a ser el cliente asistido, es decir, va a ser un avatar de los diferentes clientes que nos están acompañando, sino que además va a ser un cliente como tal. Más adelante vamos a profundizar exactamente cuando lleguemos como a la era de los asistentes, a la era de la asistencia, cómo vamos a poder profundizar sobre eso. Pero quizás no como clientes humanos, pero sí por lo menos como los influenciadores más importantes en una etapa inicial y en casos más extremos y a futuro como los representantes o avatares de nuestros clientes, de nuestros consumidores y clientes. Eso quiere decir que el mercado que tenemos que entender, comprender y atender ahora está compuesto no de seres humanos con voluntad, decisión y, digamos, comportamientos, behaviors, pues ahora también tenemos que entender que nuestro mercado son todas las inteligencias. Por eso les digo que lo más importante que tenemos que entender, y por eso les digo que hay una gran premisa que tiene dos grandes enseñanzas, básicamente se trata de eso, cómo vemos realmente, cómo nos quitamos las gafas, la visión que tenemos de que nuestros clientes son seres humanos y empezamos a entender que nuestros clientes son inteligencias. Por eso hay dos grandes premisas que uno tiene que entender. Y la primera se divide en dos partes, ahorita vamos a hablar de esas, y la segunda la vamos a ver en los siguientes episodios. De por sí, la segunda parte de la primera premisa también la vamos a ver en otro episodio. Pero básicamente las dos grandes premisas son: la computación no depende del sustrato. Y esa locura que yo sé que les estoy diciendo, pero entender que computation is substrate independent, que no depende del sustrato en el que está pasando, nos va a abrir la mente para entender que todas las inteligencias biológicas y no biológicas son capaces de hacer cálculos, son capaces de hacer algoritmos, son capaces de entender cómo deben comportarse ante cierto tipo de situaciones. Por eso es que necesito que entiendan sustrato, por eso es que vamos a empezar por ahí. Y la segunda parte de esa gran premisa de la computación no depende del sustrato, pues es computación, de la cual vamos a hablar en el siguiente episodio. Pero la segunda premisa es: la matemática puede representar las relaciones en cualquier sistema. Eso quiere decir que la inteligencia artificial puede encontrar las soluciones a problemas matemáticos basados en las representaciones de cualquier sistema y por ende puede encontrar la solución a cualquier tipo de problema en un sistema. Y básicamente pues todos vivimos en un sistema social, sistema personal, sistema endocrino, tenemos un montón de cosas. Pero vamos a hablar de eso más adelante, ¿listo? Entonces, esa gran premisa es entender el mercado, y las dos grandes enseñanzas son: la computación no depende del sustrato y la matemática puede representar las relaciones en cualquier sistema. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Porque este es el reto que yo creo que más va a causar resistencia en nuestra práctica. Creo que el secreto para poder hacer que el cambio que necesitamos tener en nuestro mindset es desdibujar la línea que existe entre las inteligencias biológicas y las artificiales, explicando en qué se parecen y por qué fundamentalmente somos la misma cosa. Espero que les guste este viaje y que podamos realmente cambiar nuestro perfil como mercatineros basados en esta sexta revolución.
La computación independiente del sustrato. Empecemos a hablar de los sustratos. El sustrato es polvo de estrellas y eso es una cosa como súper profunda que necesitamos por eso ir al origen del universo. Van a disculpar la super simplificación que voy a hacer de muchos de los conceptos que voy a presentarles. Cada uno de ellos les podríamos dedicar una vida entera y no tendríamos el suficiente tiempo para poder profundizarlos y conocerlos y mantenerlos al día. Nunca vamos a llegar a comprenderlos como individuos completamente. Vamos a llegar, digamos, a tener una vaga recolección y un entendimiento general de lo que pasa, pero realmente si te sientas en cualquiera de los conceptos que vamos a hablar hoy, puedes dedicar toda una vida de academia a profundizar sobre uno de esos temas y aún no tendrías suficiente vida para comprenderlo en su perfección. Es así de grande el universo y es así de grande el conocimiento que tenemos sobre cada uno de esos puntos. Ahora, hay personas que sí dedican sus vidas profesionales a cada uno de estos puntos y les pido profundamente disculpas por todas las barrabasadas que voy a decir de aquí en adelante, pero lo que quiero es que entiendan que estamos hablando del mismo sustrato, ¿vale? Pero sí creo que vale la pena mencionar que las personas que dedican su vida a este tipo de generación de conocimiento están empujando los límites del conocimiento que tenemos como especie y al mismo tiempo ampliando la circunferencia de nuestra ignorancia como especie. Eso quiere decir que si somos un circulito de conocimiento que va creciendo, que nuestro conocimiento va creciendo todo el tiempo, la circunferencia es nuestra ignorancia y a medida que más sabemos, más ignoramos. Y eso es lo que quiero que me entiendan. Cuando les hablo de los principios del universo y que les voy a contar algo, cada vez sabemos menos, nos hacemos mejores preguntas, pero cada vez nos damos cuenta que sabemos mucho menos de lo que podemos llegar a saber porque conocemos mucho más. No quiere decir que algún día no vayamos a terminar de conocer todas las respuestas. Seguramente la ignorancia de la humanidad siempre es más grande de lo que uno se imagina, pero es el punto que tenemos sobre cómo vamos creciendo en esa capacidad que tenemos de ir recolectando información, lo que yo amo de la especie humana, y ese es como mi secreto para ustedes. Sin embargo, a medida que vamos apilando estos conocimientos en la simplicidad que les voy a empezar a dar, pues uno sobre el otro nos van a ayudar a terminar con una visión que quiero compartirles para que sus carreras y nuestra profesión, nuestra industria, nuestro país, la forma en la que como disciplina ayudamos a la especie humana, pues pueda mejorar. Hasta el momento, esta es la mejor película que pude conseguir para compartir con ustedes, ¿vale? No quiere decir que yo la entienda perfectamente y no quiere decir que las personas que trataron de explicarme esto lo entiendan perfectamente. Quiere decir que es el mejor ejercicio que puedo darles y estoy seguro que si hay errores voy a contar con ustedes para poderlo corregir y acepto 1000, por favor, corríjanme todas las veces que sea necesario para ver que esto funcione. Pero básicamente quizás no podemos empezar desde el principio si no les explico qué es lo que es la fluctuación cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo que dice es que en un espacio aparentemente vacío frente a nuestros términos, realmente nunca está totalmente vacío. Y para eso hay que entender lo que son los quantums y cómo a nivel del cuántico aparecen y desaparecen partículas que llamamos partículas virtuales, rompiendo el tercer principio de termodinámica del universo, que básicamente quiere decir que no se puede crear nada sin que previamente exista. Las partículas virtuales existen sin necesidad de que nada las cree y desaparecen sin necesidad de romper esta tercera ley de la conservación de la energía. Ahora, lo importante de esto que les estoy diciendo, cuando les hablo de fluctuaciones cuánticas, quiere decir que ya sabemos por qué crece el universo, ya entendemos por qué existe el universo, ¿vale? Es una de las cosas más importantes que tenemos que empezar desde ahí. Hace 13.7 billones de años, literalmente no existía el tiempo. O sea, cuando el universo nace el tiempo con él, y eso ya es un complique. Si alguien les pregunta, ¿pero qué había antes de ese punto inicial que hoy en día llamamos el Big Bang? Díganle, antes no tiene sentido. No tiene sentido que hablemos de qué es lo que es el antes del Big Bang, porque el antes no existe, porque el Big Bang lo que hace es estirar una de las dimensiones, de las 12 dimensiones que están allá afuera, que es la dimensión del tiempo, 12 o 18, dependiendo con cuál teoría de superdimensiones estamos hablando. Pero de las múltiples dimensiones que hay allá afuera, en la realidad, digamos, parece ser que el Big Bang que está metido dentro de lo que llamamos el foam cuántico o la espuma cuántica. Y dentro de esa espuma cuántica existen las variaciones, las fluctuaciones cuánticas. Y es esa creación y desaparición y esa variabilidad de energía que existe dentro de la espuma cuántica lo que causa las primeras variaciones que hace que se desate el Big Bang. Hace 13.7 billones de años solo existe la energía
la materia y la superfuerza, con ese gran Big Bang que se crea. Y desde ese momento empezamos a vivir rápidamente las eras del universo, ¿vale? Y esto pasa, antes de que pase un segundo, ya pasamos casi de las primeras 3 eras del universo. Pero básicamente lo que pasa con la explosión del Big Bang es que cuando explota el Big Bang hay suficiente energía, radiación y calor y temperatura para que de la nada las variaciones cuánticas alteren los estados cuánticos y se logre expandir el universo. Para que sepan esto, básicamente, el 10 hasta la menos 44 no podíamos ver el universo. O sea, en el momento más pequeño del universo, que es la primera era, se llama la era de Planck, no podíamos verlo. Era más pequeño que un átomo, era más caliente que todos los soles puestos juntos, era infinitamente denso, infinitamente caliente, no podíamos verlo. El Planck era sencillamente no existe de esa forma. Pero a medida que vamos avanzando por las diferentes eras del universo, que digamos después de la era de Planck viene la era de Guth, después de la era de Guth viene la era de la inflación, y todo eso pasa en menos de un segundo, y cuando llega la era de la inflación, más o menos llega a ser del tamaño de una naranja. Y en ese momento pasa una cosa increíble, y es que empiezan a separarse las fuerzas del universo, que no sé si saben esto, pero básicamente hay 4 fuerzas. Está la fuerza fuerte, está la fuerza unificada, está la fuerza magnética, está la gravedad. Y esas 4 fuerzas en ese momentico todavía estaban unidas desde lo que se llama la superfuerza. Y a medida que empieza a expandirse y empieza a enfriarse el universo, poco a poco las fuerzas se separan. La primera fuerza que se separa es la fuerza de la gravedad, la segunda es la fuerza fuerte, la tercera es la fuerza electromagnética y finalmente se termina separando la fuerza débil, que es la que atrae a los átomos a nivel de protones, neutrones. Entonces eso que empieza a pasar en ese momento, que insisto, esto pasa súper rápido, como a la 10 menos 11 de un segundo, empieza la era electrodébil, donde los electrones empiezan a formarse alrededor de los átomos, y eso ya es una aventura. Se empieza a separar lo suficiente el universo, una vaina como así de grande, para poder empezar a ver que se enfrían y se estructura lo suficiente para que podamos poner eso. Entonces ahí empieza la era de, digamos, la radiación es lo suficientemente fuerte como para que las personas, para que las partes débiles, las fuerzas débiles estén uniendo a los protones y a los neutrones. De ahí empieza la era de los hadrones. Los hadrones empiezan a ser, la aparición de lo que nosotros llamamos hoy en día la materia negra, que es una cosa divertidísima que todavía no sabemos qué es, pero mantiene al universo expandiéndose. Después empieza la era de separación o la separación débil, donde empezamos a ver que los neutrinos aparecen. De ahí empezamos a ver la nucleosíntesis, la era de la nucleosíntesis, donde empezamos a ver pequeños elementos. Imagínense, esto es a la media hora de la creación del universo, donde empezamos a ver reacciones que pueden llegar a formar fotones. Eso ya es una locura. La luz, hágase la luz, es a la media hora de que el universo existe. Después empieza la era de la radiación, que es seguida por la era de la materia, donde realmente empezamos a hacer los primeros átomos como los conocemos. El primer tipo de átomo que se crea es el helio, y cuando se empieza a enfriar mucho más, el segundo que existe es el hidrógeno. Y en ese momento el universo empieza a tener sentido a como nosotros lo conocemos. Detrás de ese punto, que básicamente es algo así como hacia los, digamos, 240,000 millones de años, empieza a pasar una cosa, y es que el universo como lo conocemos es suficientemente frío y denso como para que existan estos átomos, y empieza a pasar una cosa divertidísima, que es se arman nubes de estos 2 elementos, de hidrógeno y helio. Y en los lugares donde las nubes, y cuando digo nubes aparecen y entonces se condensan, la gravedad empieza a ejercer la atracción. Y a medida que empiezan a atraerse, empieza la siguiente era, que es la era de la recombinación, donde empezamos a ver que se vuelve importante la famosísima microondas de radiación de fondo, que hoy en día la podemos tomar una foto para ver la foto de cómo era ese universo bebé que existía. Pero entonces el punto importante es que en ese momento la materia empieza a atraerse entre ellos y empiezan a formarse cúmulos, ¿vale? Cúmulos de energía que a medida que se empiezan a juntar entre ellos, empiezan a apresarse y apretarse y apretarse y apretarse y apretarse. Y esto es divino, porque cuando ya la recombinación empieza a terminar, en ese momento, pues no termina, nunca ha terminado la recombinación, pero en ese momento, hace más o menos
1 billón de años, empieza lo que llamamos la era oscura. Es decir, el universo físicamente ya no tiene suficiente energía para que brille con la incandescencia del Big Bang. O sea, la explosión ya no deja su luz puesta, y de hace más o menos 1 millón de años a 1 billón de años todavía no hay soles. Todavía no están los herrajes, eso va a ser divino, las forjas de los elementos, las estrellas, las galaxias, todavía no existen. Y se llama la era oscura. Y durante esa era empieza la era de la luz, o que hoy en día la llamamos la era de las galaxias. Y es que los átomos se condensan lo suficiente para que el peso alrededor de ellos haga que exploten, haga que los dos átomos ya estén tan cerca y con tanta presión que exploten, y al explotar se recombinen y empiecen a dar vida, por no decirlo de otra forma, y empiecen a dar luz y energía a lo que hoy en día llamamos supersoles o las superestrellas. Realmente Sol es nuestra estrella. Pero las superestrellas son galaxias gigantescas que por la presión explotaban, y al explotar volvían a sacar la masa hacia afuera. Piénsenlo como un globo. Mientras que toda la gravedad apretaba, como el látex del globo, todo el aire por dentro sostiene el globo tensadito, por eso es redondito. Entonces lo mismo pasaba, la energía hacía que saliera hacia afuera la explosión y hacia adentro apretaba. Y a medida que eso empezó una y otra vez, hizo que se crearan las galaxias. Es decir, grandes entes de masa gigantes, pero súper gigantes. Una galaxia es 3 millones de veces más grande que nuestro sistema solar. O sea, de verdad, dentro de una galaxia nuestro sistema solar es un puntico. Y esas supergalaxias en el centro hoy en día tienen una cosa que se llaman huecos negros, super agujeros negros, que otro día hablamos de eso. Pero en las alas, digamos, en los despojos de las grandes explosiones de esas superestrellas, lo que tenemos hoy en día son toda la nebulosa que gira alrededor del centro de la galaxia. Si no lo saben, nosotros estamos en la galaxia que se llama la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea, estamos dentro, no es que veamos la Vía Láctea, estamos dentro de la Vía Láctea, en el brazo derecho, de por sí, de la Vía Láctea. Y ahí vivimos como 2/3 partes hacia afuera de la galaxia está nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es uno de los tantos sistemas solares que hay afuera, pero millones y millones y millones de sistemas solares solo en nuestra galaxia. Pero más allá hay otro número infinito de galaxias, son como algo así como 11,000 billones de galaxias que tenemos grabadas, pero dentro de nuestra galaxia hay billones y billones de estrellas, hay millones de sistemas solares, ¿vale? Pero eso es lo que pasa cuando entramos en la era de las galaxias. Empieza la forja de elementos. Y eso son el sustrato, y eso es lo que quiero que me entiendan, y por eso es tan importante que hablemos de sustrato cuando hablamos de inteligencia artificial. Al final, dentro de toda esa colisión y expansión de las estrellas, porque lo que pasa con las superestrellas a nivel galáctico empieza a pasar en los pequeños cúmulos de materia que queda, y empieza el helio, se une y queda hidrógeno, y cuando el hidrógeno se junta, queda el siguiente elemento, y eso pasa 152 veces para que hoy en día tengamos en la Tierra el número de elementos que tenemos. Es decir, los elementos existen porque en algún momento esas cosas primordiales que salieron del Big Bang se aplastaron y se aplastaron y se aplastaron, explotando y explotando y explotando hasta que crearon los elementos. Y todo lo que ustedes conocen, han oído, funciona, han comido, han visto, viene de esos elementos. Y eso es lo que quiero que me entiendan. Al final, nuestro cerebro está hecho de componentes de polvo de estrella. El carbono es un elemento que se forjó en el crisol de una estrella que explotó, y esa vuelva y explote es lo que hizo que los planetas existieran y que todo funcionara. La gravedad en su infinito misterio, porque todavía no sabemos muy bien cómo funciona la gravedad, sabemos medirla pero no entendemos cómo funciona, hizo que ese crisol de diferentes elementos terminara en una Tierra que hoy en día conocemos como conocemos, que está hecha con los elementos que sabemos que está hecha, y nos entregan los sustratos para todos los tipos de inteligencia que conocemos. Pónganse un poquito románticos con eso, pero lo que les estoy diciendo es, uno, que ustedes son polvo de estrella. La computadora en la que estás viendo esto, el celular con el que lo estás oyendo, la cámara con la que fue grabado esto, en lo que estoy sentado, esta ropa, mi cuerpo, todo lo que ustedes conocen está hecho de polvo de estrellas. Y al final, lo que hemos descubierto es que con cualquier tipo de sustrato basado en elementos
podemos hacer computación, pero de eso vamos a hablar en el próximo episodio. ¿Cómo podemos hacer computación sobre cualquier tipo de sustrato? Hoy en día somos expertos en saber cómo el sustrato biológico, es decir, sobre la química que dan los elementos, puedes crear la biología y sobre la biología puedes crear, o sea, sobre la vida, puedes crear la inteligencia. Eso lo entendemos. Pero el que de otro camino, por encima de la química, por ejemplo, la lógica siliconiana, es decir, la razón por la que Silicon Valley se llama Silicon Valley, la razón por la que los cátodos y ánodos tienen una lógica física que no responde a la lógica biológica, pero que ambas pueden ser manejadas en cualquier sustrato. Y lo que hemos descubierto realmente es que cualquier sustrato puede hacer computación, nos da la base para que empezamos a entender que todos realmente somos iguales, todos estamos hechos de los mismos elementos. Pero cuando hablo todos, no hablo de qué mensaje tan bonito, tuyo está hablando de las razas y las especies y los animales y las plantas. Todo está hecho de lo mismo, el piso que pisas, el aire que respiras. Y ese cambio de mentalidad, espero que nos dé la suficiente base para que cuando empecemos a hablar de inteligencia artificial, nos demos cuenta que al final estamos haciendo el mismo proceso por diferentes caminos desde la misma base. Y eso nos abra la cabeza para darnos cuenta que tenemos que atender con la misma devoción a nuestras inteligencias artificiales que a nuestros clientes humanos. Y si de colita les logro hacer pensar que deberíamos tratar igual a los animales y a las plantas, pues sería un bonus track que me encantaría que pudieran pensar. Pero este primer subcapítulo de lo que es el gran aprendizaje de entender el nuevo mercado nos tiene que decir que al final todos somos iguales y hay que tratar con la misma capacidad a nuestros clientes de inteligencia artificial que a nuestros clientes humanos, incluso corporativos o otro tipo de tipos.